El 20 de julio de 1969, hace ya un poquito más de 50 años, el par de astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, alunizaron con el Apolo 11 y fueron las dos primeras personas en pasearse por la Luna. Eso fue algo que la mitad de la humanidad entonces vio directamente por televisión, unas 3,6 gigapersonas, es decir, 3.600 millones de personas. Y casi todos tenemos la opinión, o casi todos tienen la opinión, de que el único efecto práctico de esta aventura fue la invención y la posterior venta de Moon Boots. Pero no es así. No es así porque los astronautas dejaron algunos aparatos en la Luna de enorme importancia, en particular un reflector, un espejo que tenía la peculiaridad de reflejar la luz no en la dirección complementaria a aquella por la que llega, sino precisamente hacia atrás. Y eso ha permitido, enviando pulsos muy intensos de láser a la Luna durante los últimos 50 años, medir directamente la distancia entre la Tierra y la Luna. La distancia, naturalmente, es el tiempo que tarda en ir y volver y verse la luz reflejada, dividido por 2, porque uno es de ida y otro es de vuelta, y dividido por la velocidad de la luz. Y esto es la distancia a la Luna, en un momento determinado. Pues bien, esta distancia ha podido medirse con una precisión enorme, como veremos. El segundo retroreflector que pusieron alguien en la Luna era un retroreflector, estos espejos se llaman así, que puso allí el aparatito ruso que se llamaba Lunokhod. Lunokhod, que como puede verse es una especie de aparato salido de Star Wars, significa, en ruso, Luna se dice Luna, es fácil de entender. Had quiere decir paseo, así que este era un trasto para pasearse por la Luna. Estos añadieron un retroreflector, francés por cierto, que es esa cajita abierta arriba a la izquierda. Más tarde, Apolo 14 y 15 y Lunokhod 2 pusieron más retroreflectores. Y esto es una idea que originalmente se debió a James Fowler, un individuo que trabajaba en la NASA y que tuvo la idea de medir la distancia a la Luna por este método. Una idea, vemos aquí el papel original, es interesante ver a veces cómo cosas que resultan ser muy importantes nacen de un escrito miserable y pequeñito como este, en el cual el señor Fowler escribía a Dicke, que era un gran relativista, pidiéndole permiso o preguntándole si valía la pena hacer este tipo de experimento en la Luna. Así como digo, durante 50 años, de manera esporádica, no continua, se ha medido la distancia entre la Tierra y la Luna con una precisión mayor que 1 centímetro. Sorprendentemente, el resultado de esto no es solo los Moon Boots, sino un test que resultó ser importantísimo de la relatividad general de Einstein. Como veremos, se basa en un principio que este experimento de mirar la distancia entre la Tierra y la Luna comprueba con enorme precisión. Y este aparatito, que era bastante grande, un retroreflector, pesaba solo 2 kilos, pero ocupaba bastante. Y tiene mucho mérito que la NASA y sus competidores rusos decidieran hacer algo que resultó ser tan importante científicamente y no solo políticamente. Voy a empezar a recordar lo que es el principio de equivalencia. El primero, dícese, que estudiaba algo que tenía que ver con ello, era Galileo. Todos hemos oído decir que Galileo, en la Torre de Pisa, dejaba caer 2 bolas, por ejemplo, una de madera y otra de plomo, y comprobó que caían con la misma aceleración, llegaban al suelo juntas.
Eso es probablemente una historia falsa. Lo que realmente hizo Galileo, al parecer, es dejar bajar por una rampa dos objetos medidos cada uno de ellos en una cajita de madera, uno más ligero y otro más pesado, y comprobar que efectivamente descienden a la misma cadencia. Y la cajita de madera es para que la fricción con la rampa sea la misma en ambos casos. Pues bien, este es el principio de equivalencia de Galileo, pero también hay el principio de equivalencia de Newton. Newton sabía algunas otras cosas. Por ejemplo, inventó esta fórmula que la fuerza gravitatoria entre un objeto de masa m y un objeto de masa más grande, por ejemplo m, a una distancia entre el centro del uno y del otro de r, es proporcional a este producto y cociente veces una constante que se llama la constante de Newton. El signo menos significa que la fuerza es atractiva entre m y m. También Newton escribió que la fuerza es igual a la masa veces la aceleración. Y entonces, si hacemos la hipótesis que esta masa, que se llama la masa gravitatoria, y esta masa, que se llama la masa inercial, definidas así por estas fórmulas, si estas dos cosas son iguales, entonces podemos igualar F y F, borrar el F y poner que menos G m dividido por r cuadrado es igual a ma. Y si las dos masas son iguales, puedo borrarlas, y entonces concluyo que la reaceleración de un objeto en un campo gravitatorio no depende de su masa, ni de su composición, ni de nada. Es la misma para todos los objetos que caen en un campo gravitacional. Y esto es el principio de equivalencia de Newton. Finalmente, Einstein fue muchísimo más lejos, porque decidió que esta equivalencia era algo absolutamente fundamental. Y él lo veía del modo siguiente. Si tenemos en la Tierra un objeto hueco parado con dos bolas, las bolas caen con una cierta aceleración hacia abajo, independientemente de su composición. Si ahora este mismo objeto resulta que es un cohete en el espacio, donde no hay fuerzas gravitatorias, pues las bolas no caen. Pero si ponemos en marcha el cohete de manera que acelere, entonces está claro que las bolas están quietas. Es el cohete el que sube. Y por lo tanto, con relación al suelo del cohete, las dos bolas aparentan caer de la misma manera. Esto significaba para Einstein que una aceleración era equivalente a una fuerza gravitatoria. Este es el principio de equivalencia del señor Einstein, que tiene unas consecuencias enormes, porque después de 10 años de trabajo, nada menos, él logró convertir este resultado en el siguiente, que estoy escribiendo aquí poquito a poco. C ahora es la velocidad de la luz. Naturalmente hoy no tengo tiempo de explicar qué quiere decir esto, pero esto, que es la fórmula de la relatividad general de Einstein, explica estupendamente algo así como la mitad de las cosas que entendemos bien. Vamos a ver ahora un poquito de física y de química. Empezamos por la física. Cojamos un átomo de hidrógeno que está hecho de un protón y un electrón y que están ligados por una fuerza electromagnética mediada por el intercambio de partículas de luz que se llaman fotones. La energía de la ligazón entre el protón y el electrón es negativa, porque es atractiva, de menos 13,6 electronvoltios. Si cogemos un hidrógeno en reposo, entonces su masa es la masa del protón más la masa del electrón, más esta contribución, que como estamos en reposo, es una masa, delta E dividido por C cuadrado. De manera que el hidrógeno pesa un poco menos, tiene una masa un poco inferior a la de un protón más un electrón.
La masa de un protón más un electrón es más o menos 2 miles de millones de electronvoltios, de manera que esta es una fracción muy pequeña de la masa del hidrógeno. Si cogemos, por ejemplo, una molécula, digamos de CO2, en esta molécula tenemos que la ligazón entre los tres objetos es de unos cuantos electronvoltios, mientras que la masa del objeto pues es 12 miles de millones de electronvoltios para el carbono, más 2 veces 16 para el oxígeno, y eso es 44 miles de millones de electronvoltios. Y la contribución a la masa de la molécula de CO2, debida a la ligazón entre sus componentes, es esta pequeña fracción de este número muchísimo mayor. Y es, por lo tanto, muy poco sorprendente que Lavoisier, cuando encontró su fórmula de que las masas de los objetos compuestos son iguales a las masas de los componentes, como lo hizo en 1773, pues no tenía la precisión necesaria para ver esta pequeñísima fracción de este número a miles de millones de veces superior. Cuando vamos a un núcleo atómico, por ejemplo el del deuterio, que está hecho de un protón y un neutrón, empieza ya a ser importante la energía de ligazón, en comparación con la masa de un protón más un neutrón. La energía de ligazón del deuterón, el núcleo del deuterio, un protón más un neutrón, es 2,2 con signo menos, como siempre, millones de electronvoltios. Y esto ya es unos miles de veces más pequeño y no muchísimas más que la masa del protón más la masa del neutrón. Bien, y ahora uno se pregunta si la materia en general, que está hecha de protones, neutrones y electrones, más la energía de ligadura en cada caso, cae en un campo gravitacional de manera que la composición no tenga importancia, que la energía de ligadura forme parte de la masa y esa masa gravite como la masa de los componentes elementales, por ejemplo este protón y un neutrón. Los primeros experimentos sobre esto, los serios y precisos, los hizo el barón von Etvoss, cuyo aparato vemos aquí. Este era un señor, como puede verse, especialmente gordo, y entonces le daba miedo que, acercándose a su aparato, que medía las diferencias de aceleración entre la Tierra, entre dos materiales distintos, su propia masa pudiera afectar a los resultados, en vista de lo cual enviaba siempre a sus estudiantes más jóvenes y delgaditos a toda velocidad para tomar un resultado a la medida y volverse corriendo de vuelta. Estos experimentos ahora se hacen con una precisión enormemente superior, se hacen con balanzas de torsión, que son cosas que miden cómo una masa exterior atrae distintos materiales, o en satélites artificiales que miden cómo una masa en el satélite es atraída por la Tierra. Los resultados, por ejemplo, de la comparación del berilio con el titanio, los resultados terrestres son tales que las aceleraciones difieren con relación a la aceleración total, en este caso de dos materiales distintos, en un número inferior a 10 a la menos 13. Mientras que en los satélites, por ejemplo, comparan platino ¿con qué lo comparan? Con titanio, y aquí los resultados son de unas cuantas veces 10 a la menos 15. De manera que con una precisión enorme, dos materiales distintos, con distintas composiciones y por lo tanto distintas ligaduras, caen con la misma aceleración en un campo gravitatorio. Esto es lo que se llama la comprobación del principio de equivalencia débil, y pasaremos dentro de un rato al principio de equivalencia fuerte. Bueno, pasemos ahora al principio de equivalencia fuerte, que es aquel en el que Einstein basó su
enormemente exitosa teoría de la relatividad general. La idea de Einstein es que también la gravedad gravita, no solamente una ligazón eléctrica, sino también la gravedad gravita. Y cuando ya estaban los espejos, estos reflectores, en la Luna, se le ocurrió a un señor que se llama Ken Nordtvedt, lo escribo porque es muy difícil de escribir su nombre, que los espejos de la Luna podían ser la base de una comprobación o refutación del principio de equivalencia fuerte. Y la razón es la siguiente: ya hemos visto que fuerzas entre dos partes de un objeto contribuyen a la masa. Y la pregunta es si la fuerza de la gravedad, que ahora dibujo también como, digamos, el intercambio de gravetones, contribuye a la masa gravitatoria como el resto de las contribuciones. Si cogemos un objeto uniforme y esférico, entonces la energía gravitatoria del ligazón es menos 3/5 de la constante de Newton veces la masa del objeto al cuadrado dividido por r, el radio del objeto. Bien, esto, como la constante de Newton es un número muy pequeñito, hace falta buscarse un objeto con una masa enorme para que esto no sea totalmente despreciable. Y si esto no es totalmente despreciable, habrá una contribución a la masa del objeto que, como de costumbre, sea la energía de interacción de ligadura dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Y este número, cuando uno lo calcula bien para la Tierra, teniendo en cuenta su composición, etcétera, etcétera, es tal que la contribución a la masa gravitacional de la Tierra dividida por la masa de la Tierra es algo así como menos 4,64 10 a la menos 10. Es un número pequeñito, pero no totalmente despreciable. Y para la Luna, este número es 20 veces más pequeño, menos 2,0 10 a la menos 11. Y se trata de saber si esta hipotética contribución a la masa de la Tierra y a la Luna caen, es decir, son atraídas por la gravedad del Sol, de manera que caigan de la misma manera. Y eso es lo que vamos ahora a preguntarnos. Vamos aquí a abrir un paréntesis, algo sorprendente, porque os voy a recordar un poco de astronomía. Supongamos que esta es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esta es la Tierra. Y que dibujamos también la órbita de la Luna y la cogemos en un momento en que los tres astros estén alineados, tal como este. Si esperamos más o menos un mes, la Tierra se habrá movido en su giro alrededor del Sol hasta otro punto. Si la Luna ha completado su círculo, estará aquí. El periodo para que complete su círculo se llama el periodo sideral. Sideral quiere decir que es como lo vería, por ejemplo, E.T. desde una distancia gigantesca, mirando los movimientos de la Tierra y de la Luna. Pero vemos aquí que cuando la Luna ha girado 360 grados, ya no están los tres objetos en la misma dirección. Para que vuelvan a estar en la misma dirección, tenemos que esperar unos cuantos días a que la Tierra se haya movido algo más lejos y que la Luna ya no esté aquí, pero haya girado lo suficiente como para estar de nuevo alineadas las tres entidades, la Luna, la Tierra y el Sol. Y el periodo lunar, este, se llama el periodo sinodal. Y para ser preciso, el periodo sideral de la Luna es de 25,32158 días, más o menos, mientras que el periodo sinodal es un poco más largo, son 29 días, 53,049.
Bien, curiosamente, los primeros que entendieron estas cosas del alineamiento de los planetas no lo hicieron recientemente, son los sumerios y los babilonios que entendieron ya muchas cosas sobre astronomía, por ejemplo esta, en particular para Venus, por ejemplo, hace 36 siglos, nada menos. Así que si no os acordabais de esto, pues no me extraña. Y cierro el paréntesis. Vamos a seguir con el principio de equivalencia fuerte. Se trata de saber si la Tierra y la Luna, en este caso, caen hacia el Sol con la misma aceleración. Se trata de medir la diferencia de sus aceleraciones dividida por la aceleración del uno o del otro. La diferencia ciertamente es pequeña. Y se le ocurrió a Ken Nordtvedt, ya cuando estaban los espejos estos con los que se mide la distancia a la Luna, cuando estaban ya allí, se le ocurrió que mirando las órbitas de estos objetos podría obtenerse un test serio del principio de equivalencia fuerte. ¿Por qué? Porque si las dos aceleraciones fuesen distintas, entonces cuando los tres objetos están alineados en la órbita de este alrededor del otro, si uno acelera más que el otro, la órbita se extendería o se achacaría en esta particular dirección que, como vimos, se llama sinodal. Y esto es lo que veremos que se limita hasta un cierto punto. No hay un efecto que implique que la aceleración de estos dos objetos hacia el Sol sea distinta. Bien, la medida es que la diferencia de estas dos aceleraciones está hoy en día, después de muchos años de mirar a la Luna, al nivel de ser menor que unas cuantas veces 10 a la menos 14. Recordemos que la contribución de la masa gravitacional a la masa total de la Tierra es esta fracción del orden de 10 a la menos 10 y del orden de 10 a la menos 11 para la Luna. Supongamos que la masa total de uno de estos objetos, por ejemplo la Tierra, sea su masa no gravitacional más un cierto número veces la contribución, que llamaré delta m, gravitacional, debida al hecho de que tanto la Tierra como la Luna tienen esta interacción gravitacional que hace que su masa o su energía en reposo cambie. La pregunta es si esa parte de la masa, que es esta, cae hacia el Sol tal y como predice la teoría de la relatividad. La teoría de Einstein dice que eta vale 1 porque esta masa gravitacional cae como el resto de la masa. Y la medida consecuente de estas fracciones y de la medida de las aceleraciones es que experimentalmente la diferencia entre eta y la predicción de Einstein, que es 1, es menos 0,2 más o menos 1,1, 10 a la menos 4. Esto es una cosa fantástica, porque quiere decir no solo que la gravedad gravita, sino que gravita precisamente tanto como uno se espera en la teoría de Einstein. Y para un físico de partículas esto tiene un significado particular, porque nosotros pensamos en la gravedad como intercambio de gravitones, y por lo tanto lo que estamos aprendiendo aquí es que el acoplamiento a tres gravitones, que es este dibujito de aquí, tiene el valor que debe de tener en la teoría con esta precisión. Esto es mucho mejor que lo que sabemos en la otra teoría, que tiene un acoplamiento a tres objetos, que es la cromodinámica cuántica, en la que los gluones se acoplan a los gluones. La precisión de que lo hacen, tal y como la teoría pide, también está comprobada, pero 100 veces menos precisamente. De manera que de la fuerza más débil sabemos mucho más que de la fuerza más fuerte. Otra cosa que hicieron estos experimentos, estas observaciones de la Luna, es medir una posible variación de la constante de Newton con el tiempo. Y las medidas son tales que, extrapoladas a una variación de aquí a cuando se emitió la radiación de fondo hace
13,6 miles de millones de años o algo así, la variación es menor que 1%. De manera que esta constante de la naturaleza sabemos que no varía más que esto durante la vida del universo. Y eso tiene su gracia porque hay teorías que suponen que no es así. Por ejemplo, una de Dirac, que es el señor que inventó por así decirlo, la antimateria. Y por cierto, el señor Dicke, que he citado antes, tiene una teoría en la que eta no es igual a 1, una modificación de la relatividad general, que se demuestra ser falsa a este nivel de aquí. He dado la sensación cierta de que el programa Apolo contribuyó de manera muy importante y sorprendente a la física fundamental. Pero no es todo lo que hizo, también hay el otro extremo. Por ejemplo, un astronauta que se llamaba Edgar Mitchell, que iba en Apolo 14, mientras sus dos compañeros estaban echándose una siesta, se puso a leer una serie de cartas para ver si podían adivinar sus colegas en la Tierra cuáles eran las cartas que él veía. Y los resultados que publicaron es que de las 200 cartas que miró, los terrestres averiguaron cuál era 51 veces de 200. Eso es estadísticamente muy significativo. Y claro, estaban contentísimos de este resultado. Hasta que se dieron cuenta de que habían cometido un error y que el señor Mitchell miró las cartas antes de que los otros le intentasen escuchar extrasensorialmente, con percepción extrasensorial, las cartas que estaba viendo. Y eso no les desmontó nada el asunto, porque lo que hicieron fue publicar un artículo según el cual el experimento era un experimento en precognición. Es decir, cómo sabían ya de antemano qué cartas iba a ver este tío. Bueno, pues colorín colorado, este vídeo no se ha acabado. No se ha acabado porque le falta todavía la moraleja. Y la moraleja es la siguiente. El 25 de mayo de 1961, el presidente americano John Fitzgerald Kennedy lanzó el programa Apolo, hablando ante la nación y ante las dos cámaras de Congreso y Senado, en lo que dijo más o menos: creo que esta nación debería de comprometerse a poner un hombre en la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo. Ningún proyecto sería tan entusiasmante, impresionante para la humanidad o más importante, y ninguno sería ni tan difícil ni tan caro. La pregunta que cabe hacerse ahora es si en este momento hay un proyecto de similar envergadura. No solo no hay, sino que es muchísimo más importante, muchísimo más impactante, muchísimo más urgente y muchísimo más necesario. Se trata, naturalmente, de salvar nuestro planeta de una catástrofe climática. Desde el día en el que grabamos este vídeo hasta el día en que lo colgamos en la página web del IFT ha pasado tiempo. El suficiente como para que el COVID-19 haga estragos. Está claro que luchar contra este virus es ahora el máximo desafío a nivel mundial. Un abrazo digital, claro, y salud a todos.